Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte una palabra, ¿verdad? Que el Señor me dio esta mañana a las 5 de la mañana, ¿verdad? 5 de la madrugada. Y esto es, el tema de hoy es vivo en Cristo. Y es en el libro de Efesios, capítulo 2, 64 años después de Cristo. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es del 1 al 10. Y dice así. Y de aquella que recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos está hablando, ¿verdad? Que cobraron vida, depravación total debido a la caída y el pecado original. Versículo número 2. En los cuales en otro tiempo anduviste según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Oigan bien, esto nos habla, ¿verdad?, de las personas que no son redimidas y que no ordenan su conducta, sino que manifiestan su vida dentro de una esfera de transgresiones y de pecados. Aleluya. Esto corresponde que Satanás es quien encabeza el sistema de este mundo. Estamos viviendo en un mundo malo y esto se pondrá peor. Tenemos que agarrarnos bien del Señor y caminar conforme a su voluntad y no la de nosotros. Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, también como los demás. Esto es los hijos que son hijos de la desobediencia, que están haciendo las cosas mal. Ellos tenían un estilo de vida y unas ansias depravadas. La mente de las personas inconversas son el laboratorio de pensamientos pervertidos, impresiones, imaginaciones y por consiguiente, ¿verdad? La ira de Dios está de modo inalterable en contra del pecado y la única solución para remediarlo es la cruz. Versículo 4. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, ¿verdad? Es que habla el Señor, ¿verdad? Nos muestra su misericordia a través de la cruz, ¿verdad? La misericordia del Señor llega a nuestras vidas por medio de la cruz de Cristo. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que fue una condición en la cual no debemos o no podemos de ningún modo hacer que nada, ¿verdad? No podemos hacer nada para ayudarnos. ¿Por qué? Porque se nos concede esta nueva vida por nuestra identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. La gracia es hecha posiblemente y únicamente por la cruz y fluye sin interrupción cuando siempre llegamos a la cruz, que es el objeto de nuestra
fe. Aleluya. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí esto nos va a mandar para Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Y dice que la resurrección de Cristo en la tumba era incluso nuestra resurrección, que es el significado espiritual que nos dio en una novedad de vida, ¿verdad? Hecho posible todo por base de la cruz y fue efectuado todo en Cristo, que se refiere la manera en la cual hizo el Señor, que fue por medio de la cruz. Y esto, ¿verdad? Como dije, nos manda para Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 5, y dice así: pues, ¿qué importa si algunos de ellos han sido incrédulos? Esto significa que toda persona que es incrédula rechaza la Biblia, pero no anuló de ningún modo la varicidad. Y esto significa, ¿qué significa la veracidad? Significa que es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, y que esté conforme con la verdad y se ajusta a ella. Es un valor positivo que busca la verdad. De ninguna manera incredulidad, ¿verdad? La incredulidad de Israel en aquel tiempo afectó el gran plan de Dios. Ha provisto para la humanidad, que está ejercitando sobre la base de la fe. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que aún el pueblo de Israel, que tenía incredulidad y no creían, ¿verdad?, en lo que se les decía o lo que se les predicaba, ¿verdad?, en ese tiempo, y lo que se esperaba del pueblo de Israel, por ser un pueblo incrédulo, el cual no creía, el plan de Dios y la bendición de Dios no se iba a detener, porque como quiera el Señor ya tenía eso en su agenda, ¿verdad? Versículo 4. En ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus dichos y vengan cuando de ti juzgare. Esto nos habla, ¿verdad? Esto nos habla, ¿verdad?, de las preguntas de Pablo en el versículo número 3. Y que nos muestra que es el problema, que el problema es simple del hombre y que no es un problema de Dios. Esta declaración es del arrepentimiento de David, ¿verdad?, en referencias a él, y de Urías, en el cual David exonera a Dios de toda la culpa y se culpa a sí mismo, el cual es un verdadero modelo de arrepentimiento. David era un modelo de arrepentimiento. Salmo nos manda para Salmo 5:4, y después sigo con el último, que es el 5 de Romanos. Y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, oigan, justo en tu palabra y temido, pero en su juicio. Dice que mientras los padres de David fueron contra, mientras los padres de David fueron contra Betsabé, su marido Urías, y todo Israel, no obstante, la dirección final del pecado perfeccionado por Satanás es
siempre contra Dios. Todo pecado es un desvío de los caminos de Dios hacia los caminos del hombre. David dice que Dios siempre es justo en toda acción que Él tome y su juicio siempre es y será perfecto. Aleluya. ¿Verdad? Versículo 5 de Romanos dice, y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios? ¿Da castigo? Habló como hombre. Esto significa y nos dice que de ninguna manera Dios nos coloca, ¿verdad? Nos coloca aprobación al pecado. De ninguna índole. La respuesta es no. Esta observación no está destinada para molestar, ya que solamente el hombre necio hacía tal pregunta. Y esto nos mandó para Primera de Pedro, capítulo 1 de versículos 18 y 20 dice, sabiendo que habéis sido recostados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata, ¿verdad? Esto nos dice que es en vano el estilo de vida y esto nos habla del pecado original que se transmite del Padre al Hijo en la concepción y presenta de que los artículos más preciados eran la plata y el oro y que no pidieron al hombre caído. My God. Poderoso. Poderoso. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos dice que en las edades de la próxima, una tras otra, intermediable, presente la edad de oro del creyente, que es siempre el fruto y nunca es pasado. Dios puede mostrarnos bondad solo a través de la cruz. El estudiante de la Biblia debe darse cuenta que la cruz es la doctrina más antigua de la Biblia y es el fundamento en el cual se debe edificar toda la doctrina, la Biblia, la Biblia. Aleluya. Versículo 19 de Primera de Pedro dice, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Significa que el pago de la vida derramada de Cristo a favor de todo pecador en la antigüedad, eran las sustitutas, ¿verdad? De los corderos que se ofrecían. Pero la muerte de Cristo no era una ejecución ni un asesinato, sino un sacrificio. Era un sacrificio, era la ofrenda de Él mismo, ¿verdad? Que presentó en sacrificio perfecto, ya que Él era un hombre perfecto en todo respecto a, ¿verdad?, su persona. Y versículo 20 dice
Ya predestinado desde antes de la función del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Y esto significa que Dios en su omnisciencia sabía que Él crease, ¿verdad? Él crease al hombre y el hombre caería y Cristo redimiría al hombre que hiciera a la cruz, que iría a la cruz. Todo fue ordenado antes de la creación del universo y esto significa que la cruz de Cristo es la doctrina fundamental, ¿verdad? Es toda la doctrina por lo cual se debe, ¿verdad? Y se basa en ese fundamento, de otro modo es engañosa. Habla de Dios, el invencible. ¿Quién es? La persona del Hijo y que fue visible a la vista humana al tomar un cuerpo humano y limitaciones humanas. Aleluya. Y versículo 8 que habla de la redención, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Habla de la bondad de Dios, habla de la fe en Cristo y en su cruz, siempre como su objeto. Y que nada de esto, ¿verdad?, es de nosotros, pero todo es de Él. La palabra don, Dios se refiere a su Hijo y a su obra sustituta en la cruz, que hace todo posible. Versículo número 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Santo. El hombre no merece la salvación independientemente de lo que haga. Jactarse en su propia capacidad y fuerza. Solo se permite jactarse en la cruz. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ella. Y esto es, si somos hechuras de Dios, nuestra salvación no proviene de nosotros mismos. Y los resultados de la salvación y no de la causa, ¿verdad? Las buenas obras a las que se refiere el apóstol tienen que ver con la fe en Cristo y en la cruz. Y lo que permite al creyente, o sea, nosotros, ¿verdad?, vivir una vida santa conforme al corazón del Señor. Aleluya. Y esto fue todo lo que yo traje, ¿verdad? Porque esto fue todo lo que el Señor me dio del 1 al 10. Y bueno, esto me manda Gálatas capítulo 6, 14. A ver si lo encuentro por aquí. My God. Gálatas capítulo 6, 14. Y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el cual el mundo me es crucificado, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, ¿verdad? Es jactarme, ¿verdad? Es lo que los opositores de Pablo buscaban. Escapar a precio de la insinceridad. Y fue la única base por la cual el apóstol podría gloriarse. Dice que la única manera en que podemos vencer al mundo, ¿verdad?, y
se dice que la única manera es por medio de poner nuestra fe exclusivamente en la cruz de Cristo y por medio de mantenerla ahí, ¿verdad? Nuestra fe y Cristo es lo que nosotros debemos tener en consecuencia, un arrepentimiento genuino y enfocarnos, ¿verdad?, en caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Y esto fue todo lo que yo traje. Espero que haya sido de edificación. Y pues nos veremos para la próxima, ¿verdad? Poniendo siempre al Señor Dios por delante, ¿verdad? Y pues eso es todo. Amén y amén.